Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas y todos los amigos que nos escuchan y nos siguen en nuestro canal, en nuestro ministerio para el estudio de la palabra. En este día vamos con uno de los capítulos más impactantes. Pero eso dijo también en el 53. Sí, después del capítulo 53, el 54 es uno de los capítulos más importantes. Bueno, es lo que yo pienso. Habrá gente que dice, no, el más importante, listo, el que usted diga, dice eso. Listo. Para mí es de los más importantes, el capítulo 55, perdón, de Isaías. ¿Y por qué el capítulo 55 de Isaías es uno de los más importantes y de los más fuertes dentro del estudio de la palabra de Dios? Por muchas razones. Primero, porque nos da una clave, una metodología clara, contundente de alcanzar la salvación. Eso es fundamental. Segundo, porque nos describe claramente, taxativamente, aspectos muy relevantes de quién es Dios, del carácter de Dios, del modo de pensar de Dios, no del pensamiento de Dios, del modo de pensar de Dios. Y es algo sobre lo que hemos hecho énfasis todos estos años en este ministerio, y es conocer el carácter de Dios, conocer cuál es ese Dios de la Biblia al que le oramos. Todo esto es lo que encontramos en este capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Es una cosa extraordinaria, maravillosa, y se presenta eh, dentro de todo este capítulo una, ¿cómo llamarlo? Una dualidad, una sana dualidad, una sana dicotomía. ¿Por qué sana si es doble? Porque es aplicable, como lo establecen algunos estudiosos y eruditos de la palabra de Dios, al pueblo de Israel, el reino de Judá, directamente. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, es totalmente aplicable a nuestro momento histórico actual. Hay algunos eruditos, teólogos, que dicen, hombre, no, es que ese capítulo fue escrito únicamente para el pueblo de Israel. ¿Usted por qué lo trae a colación? Bueno, sí, muy importante. Hay otros que por el contrario dicen, no, 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 el libro es totalmente profético. El libro habla exclusivamente del milenio, del paso entre el tiempo de la gracia y el tiempo del milenio. ¿Cómo le ocurre que esto va a ser para el pueblo de Israel? Buen punto. ¿Mm? Eso le quita o le pone a la obra de Cristo, eso altera una sana doctrina de fe. Yo no creo. Para mí, esa dupla que se genera es aplicable tanto al uno como al otro. Bienvenidos. Isaías, capítulo 55. Señor, ante ti y ante tu trono de misericordia, nos presentamos y nos allegamos en este día, Señor, para gloria y para honra de tu siervo, para gloria de tu nombre, para que sea tu siervo quien guíe, Señor, las palabras que tu espíritu
pone en él para que sea tu siervo quien escuche, quien haga, quien piense, quien obre conforme tu palabra y tu designio, Señor. Ante ti nos presentamos por cuanto tú y solo tú eres santo. Tú y solo tú eres Dios, Rey Todopoderoso, porque no hay otro sino tú, Señor. Ante ti nos presentamos, Señor, en clamor, en súplica, en alabanza. Permítenos, Señor, llevar tu mensaje para gloria y honra de tu santo nombre, Padre. A ti oramos y clamamos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y es a ti, Señor, en quien encontramos, es en ti en quien encontramos fuerza, paz, tranquilidad, sosiego, disertación. Es en tu palabra donde encontramos ese confort, ese amor, esa comodidad, Señor. Y es tu palabra la que nos conforta y es tu palabra la que nos guía, Señor. Gracias te damos, Padre, y a ti nos entregamos en esta mañana. Ten misericordia, Señor, de aquellos que han sufrido por el evento del terremoto el día de ayer. Ten misericordia de tu pueblo, Padre, y permítenos buscarte, Señor. Permítenos acercarnos a ti. Permítenos, Señor, encontrarte, por cuanto está escrito que quien a ti se acerca, tú no lo rechazas, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscarte de todo corazón. A ti oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, por quien te rogamos su pronto regreso, Padre. Amén. Capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Misericordia gratuita para todos. A los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, tus caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos.
Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y a ver, pues, ¿dónde está todo eso que usted dijo ahora? ¿Mm? ¿Dónde me habla, pues, del carácter de Dios? A ver, ahí sí, no. Ahí lo vi. Va por partes. Va por partes. Dentro de todo este capítulo 55 hay básicamente cuatro elementos que para mí es importante resaltar o que brotan de todo el capítulo y que dan una orientación hacia la manera en que el profeta está estableciendo este mensaje de parte de Dios. Veamos cuáles son esos cuatro elementos. El primero y el más importante, está allí del versículo 1 al versículo 5, es una invitación. ¿A quiénes? A todos. Ahí sí, como decía mi señor padre, eso invitaron al perro y al gato, a todo el mundo. La invitación es a todos. Y es una invitación muy especial, porque es una invitación a ser salvos. Wow, tremendo. Segundo elemento, lo vemos allá del versículo 2 al versículo 9, y es una exhortación al cambio y al arrepentimiento. No. Entonces vemos cómo se va planteando la metodología. Primero, invita a todo el mundo a ser salvos. Segundo, los exhorta, venga, para que todos podamos utilizar esa invitación y aceptarla, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que transformar conductas, transformar pensamientos y arrepentirse de aquellos que no eran alineados con la palabra de Dios. Tercer elemento, del versículo 10 al versículo 11. Ay, pero el 10 al 11 no dice, no, sí, hay dos. ¿Qué hago pues? Hay dos, dos. Listo. Y es el cumplimiento de la palabra de Dios tal cual, como años antes, el profeta mismo lo había establecido. Y en cuarto y último lugar, el último elemento que es relevante del versículo 12 al versículo 13 es el retorno del pueblo de Dios a la ciudad de Dios. ¿A Jerusalén? Sí, puede ser a Jerusalén. ¿A Sion? Sí, puede ser a Sion. Depende de cuál es su enfoque. Al pueblo de Dios. Entonces, mire qué bonito todo este proceso de cuatro elementos. Primero, hay una invitación a todos. Segundo, hay una exhortación a cambiar, a modificar conductas y a arrepentirse de lo que usted hizo malo. Tercero, hay un claro cumplimiento de la palabra de Dios. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Acuérdese del libro de Romanos. Y cuarto, como usted ya hizo unos cambios, como usted fue invitado, como usted cree en el cumplimiento de Dios, de su palabra, de su fidelidad, usted es bienvenido a la casa de Dios. Entre otras cosas, la casa de Dios no es una iglesia, no es un edificio, no es una institución. Con el mayor respeto, bájese de esa nube. Eso no es cierto. Esta es la casa de Dios. ¿En serio? Wow. En fin, surge
Con esta metodología de estos cuatro elementos surgen seis preguntas y seis preguntas que son tremendamente importantes. ¿Por qué? Porque son seis preguntas que cada uno de nosotros, usted y yo, debemos hacernos. ¿Y por qué habría que hacerse esas seis preguntas? Porque nos ayuda a entender el carácter de Dios y nos exhorta a seguir por una línea determinada dada por Dios. Es decir, como dice el libro de Romanos capítulo 1, ya somos inexcusables, es decir, no tiene excusa. Ya tiene todas las respuestas del examen, tiene todas las palabras del crucigrama, que no lo ha querido decir, no ha querido responder el examen, pero Dios le dio todas las respuestas, todas. O sea, el que no participa del proceso de salvación en estas condiciones, simple, sencilla y llanamente, es porque no quiere la salvación de Cristo. Quiere ser salvo a través de otras metodologías, a través de otros dioses. Bueno, y esto y yo ya sabemos qué pasa con la idolatría y cuando usted busca otros dioses. Acuerde, porque fue exiliado el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén sitiada. Acuérdese. Así, las seis preguntas. Hay seis preguntas que usted como creyente en Dios, a la manera de Dios, yo creo que está llamado, al igual que yo, a hacerse estas seis preguntas. Obviamente es un trabajo completamente personal, íntegro, es intransferible. O sea, yo no le puedo hacer las preguntas a usted, no tengo que dar las preguntas a mí mismo. Y son esas preguntas. ¿Quiénes son los invitados a este proceso? O sea, es otra manera de usted preguntarse, ve, ¿y a mí me invitaron? Sí. ¿Quiénes son los invitados? Todos son invitados. Todos. Segunda pregunta. Bien, ¿y qué hay que hacer para poder participar? ¿Cuáles son los requisitos? Sencillo. Los requisitos es estar sedientos de Dios. Por eso Dios nos dice, venid al agua, venid a la fuente. Recuerda por allá el Evangelio de, creo que es Marcos, quien bebe del agua que yo le doy, nunca más volverá a tener sed. Además de que el agua era señal en este momento histórico de purificación. Recuerde por qué los creyentes se bautizaban y se bautizan por surgimiento de las aguas, por inmersión en el agua. El agua simbólicamente purifica. Entonces, ¿cuál es el requisito? Estar sedientos. ¿De qué? De Dios, del agua de vida que viene solo de Jesucristo. Tercera pregunta. ¿Oíste? ¿Y a dónde nos están invitando? Nos están invitando a la vida eterna, al agua de vida. Primera pregunta, ¿quiénes son los invitados? Todos. Segunda pregunta, ¿cuál es el requisito? El requisito es estar sedientos de Dios. El tercer requisito, ¿a dónde se nos está invitando? Se nos está invitando a la salvación, a la vida eterna. Cuarta pregunta, ¿cuál es la consecuencia de esta invitación? ¿Qué voy a ganar yo? Bueno, ¿y yo cómo voy a ir pues con la invitación? Muy fácil. ¿Qué obtiene usted con esta salvación? Obtiene salvación. Seréis saciados de leche y vino.
O sea, no solo será un tema de quitar la sed, sino de alimento a tu alma, leche y vino, dos líquidos que eran fundamentales en ese momento histórico de la humanidad, en estas culturas. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a saciar mi sed, estoy sediento. Y además de eso, voy a ser alimentado y tendré la provisión de parte de Dios. En ninguna parte dice que hay que dar diezmo para poder ganar eso. En ninguna parte dice que yo tengo que pagar el diezmo para poder obtener eso. Quinta pregunta, ¿qué es lo que nos están ofreciendo? ¿Qué se ofrece con esta invitación? Vida eterna, alimento y provisión. Y sexta y última pregunta, ¿cuál es el precio de esta invitación? El precio de la invitación es cero, es gratis. Ah, sí ve que la salvación sí es gratis. No, 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 no. Pare, 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 pare. No vale que me descobijan. La invitación a la salvación es gratis. El precio por mi salvación fue un precio altísimo y yo no podría pagar. Es el precio de sangre, es el precio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Lo vio o no lo vio? Ahora sí, 6 preguntas que es bueno que usted como creyente se haga. ¿Quiénes son los invitados? ¿Cuál es el requisito para aceptar esta invitación? ¿A dónde se nos invita? ¿Cuál es la invitación? ¿Qué se ofrece en esta invitación? Y por último, ¿cuál es el precio de esta invitación? Va viendo allí cómo se perfila, qué es lo que Dios quiere de usted y para usted. ¿Cuál es ese ofrecimiento? Tremendo. Allí hay, dentro de este capítulo 55, un elemento que es reiterativo en la palabra de Dios, que es repetitivo en la palabra de Dios, tanto en los evangelios como en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué es eso que tanto se repite? Escuchad, oíd, inclinad vuestros oídos. Oiga, despierte, ponga atención, escuche. Es algo reiterativo. Y fíjese que como contraparte de esto aparece a la vez conversa lo otro. No quisisteis escuchar, no oyeron, no inclinaron su oído y por esto fueron castigados o por esto fueron condenados o por esto fueron exiliados. No escucharon. Y repito, una de las cosas que más he leído yo en la palabra es escuchad. El que tiene oídos que oiga, el que tiene ojos que vea. Ya lo vio. Por algo Dios nos dio una sola boca y 2 oídos. Será más importante escuchar que hablar. Mire a ver, yo no sé. Y en el principio, no en Génesis, en el principio de este capítulo 55, hay un elemento que a mí personalmente me golpeó de una manera. Me ha pegado un pellizco la palabra de Dios, aunque últimamente en los últimos años lo he ido aprendiendo.
Y es muy típico del momento que estamos viviendo. Dice allí en el versículo 2: ¿por qué gastáis en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis en lo que no es alimento? Es un planteamiento muy parecido al que hay en Eclesiastés, capítulo 1, versículos 8 al 11. ¿Y qué dice Eclesiastés, capítulo 1, versículos 8 al 11? Muy fácil. ¿Sabe qué dice? El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Sin embargo, sin embargo, es muy común en los seres humanos llenar sus vacíos con cosas. ¿Tienen vacío afectivo? Ah, vamos a llenarlo con cosas. Entonces compra libros, compra música, compra películas, compra gafas, compra ropa, compra carros, compra aviones, compra barcos, compra accesorios, compra relojes, compra cosas para llenar sus vacíos. ¿Por qué gastáis en lo que nos sacia? Yo siempre, a título personal, eh, he hecho varias preguntas, es decir, mucha gente no está de acuerdo con esas preguntas, pero es lo que refleja precisamente la Biblia y lo que he aprendido, tal vez mal aprendido, y es cuál es el mejor carro que hay. No, no es el Koenigsegg, no, no es el Fittipaldi Motors. Ah, el Lamborghini, no es el Lamborghini, señor. El Ferrari, no, que no es el Ferrari. El Mercedes, que no es el Mercedes, carajo. El mejor carro es el del otro, el que usted no tiene. ¿Por qué? El ojo no se cansa. Eh, ¿Cuál es la mujer más hermosa? Ah, en los 70, Farrah Fawcett. En los 80, Demi Moore. Ah, hoy en día, no sé, cualquiera de ellas, ¿sí? Scarlett Johansson. Wow. ¿Sabe cuál es la mujer más hermosa de todas? Pues su esposa. Eh, sí, pero no. Siempre la mujer más hermosa es la otra. Por eso usted no se puede casar por bonita. Si se casa por bonita, paso rapidito a acabar. ¿Por qué? Siempre van a haber mujeres más bonitas en la calle. No se puede casar porque es muy buen amante. Wow. En la calle vas a encontrar quien sea mejor amante. Me hago entender por qué la seriedad del matrimonio es una cosa tan importante. Me hago entender por qué es inocuo, porque es vanidad tratar de comprar cosas que nos sacian. Tremendo. Esta es una pregunta dura, dura. Y avanzando un poco más sobre el versículo 8 encontramos una aclaración clara, contundente y por demás dolorosa. ¿Por qué? Porque golpea de frente, de una manera contundente, golpea la vanidad del hombre, la soberbia del hombre, la suficiencia del hombre. ¿Sabe cuál es esa pregunta? Dice allí, perdón, esa aclaración. Dice allí en el versículo 8, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Ustedes imagínense esto,
en esa época, decirle a un simple mortal como de aquí al cielo. Así son mis pensamientos de alto respecto a sus pensamientos. ¿Por qué hablo de esa época? Porque en esa época no había aviones. Hoy en día no faltará el descarado y conchudo que dice, muy fácil, cojo un avión y llego a los cielos. ¿Cómo me viste ahí? ¿Cómo le quedé el ojo? Venga, devuelvo al momento histórico. En esa época no habían aviones. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, deje de estar creyendo que usted tiene la razón en todo. Deje de estar pensando que usted se la sabe todas y la que no se la sabe la tiene anotada. Deje de estar acomodando esa voluntad de Dios a su soberbia y su antojo. No, es que Dios puso en mi corazón que, no, es que Dios me dijo que, vení, pero lo que Dios puso en tu corazón y lo que Dios te dijo no tiene nada que ver con la Biblia. Y la Biblia es muy clara cuando dice, no solo con los que hacen tales cosas, sino con los que se complacen con los que las hacen. Primer capítulo de la epístola de Pablo a los romanos, por allá por el 30 y algo, versículo 30 y algo. Ojo, o sea, ¿cómo es posible que a usted Dios le haya puesto en su corazón? ¿Cómo es posible que Dios le haya dicho, venga, deje a su esposa y a sus hijos porque esas no son, busque a aquella otra mujer? Yo voy a hacer que esa mujer se separe de su marido y usted también se separe de esa mujer porque mi voluntad es que ustedes dos se unan. ¿En serio? Sí, eso me puso Dios en el corazón. Para los que merezco. ¿De dónde sacaste que Dios va a querer eso? O sea, que, bueno, sí, es posible que su Dios lo cree. Entonces, ojo, los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que nuestros pensamientos. También dice allí, complementariamente, en mis caminos no son vuestros caminos. Mucha gente ora y ora y ora a Dios y quizás de una manera necia, soberbia y estúpida. Hay gente que le dice a uno, no, es que usted no recibe porque usted no sabe pedir. Tiene que pedir con marca, color, estilo, tiene que saber pedir. Y hay otros que son más descarados y le dicen a uno, ¿cómo están tus cuentas y tus finanzas con Dios para que Dios te dé? Por favor. En estos días escuchaba una historia de un amigo que me decía, ¿qué problema tan complicado con los hijos? Uno quiere lo mejor para los hijos y trata de darle gusto en todo. Ah, bueno, venga. Ah, es que venga. Ojo, el problema el día que usted le dice no. Entonces el niño se tira al suelo, convulsiona, se revuelca, no le habla al papá, pelea con el papá. ¿Por qué? Porque le digo que no. Venga, y es que le tenía que decir que sí o qué. Pues, ¿para qué preguntó si ya tenía la respuesta? No, también es una respuesta. Lo mismo pasa con Dios. A veces le pedimos unas cosas porque nosotros vemos que es lo mejor para nosotros. A ver, un momentico. ¿Y Dios ve que eso es lo mejor para nosotros? Tal vez no, ¿verdad? Ya lo veo. Y Dios, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, puede haber una de tres respuestas. Sí, no y todavía no. Me acuerdo cuando mi hija tenía tal vez 10 12 añitos y me decía, papi, préstame el carro. Y yo, hija, el carro es tuyo. Préstamelo. Todavía no, porque no tiene licencia, porque no alcanzan los pedales, porque es riesgoso,
porque pues hay 10.000 razones para no prestarte el carro. Y no, pues que es mío. Sí, es tuyo, pero todavía no. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Dios, dame, Dios, concédeme. Hay otros todavía que son peores que, mejor dicho, declare, decrete porque usted es hijo de Dios. ¿En serio? Wow, ni de lejos. Cuidado. No, yo, usted puede hacer lo que quiera. Si quiere decretar, declarar, hágale. Pero la palabra de Dios es clara. Sí, me refiero a clara de que es translúcida, de que es entendible. Listo. Ojo con eso. Los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros. Los de Dios son infinitamente más elevados que los nuestros. No lo olvide. Pero no por eso, no, porque su Padre Celestial le dice que no, o que todavía no, quiere decir que no lo ama, que no quiere lo mejor para usted. Ojo, ojo, ojo. Y hay, para finalizar, un elemento allí sobre el versículo 6, el mismo que vemos en Juan 7:34, que es duro. Buscad a Dios mientras aún puede ser hallado. Esto es una referencia para mí totalmente clara y cruzada con el tiempo de la gracia. Entre otras cosas, por las señales que vivimos, gracia al sismo de ayer, ese tiempo de la gracia está muy cerquita de acabarse. Es decir, el regreso de Jesucristo está inminentemente cerca a la puerta. Y Juan 7:34 dice, porque llegará el momento en que me buscaréis y no estaré. Me llamaréis y no os atenderé. ¿Qué ocurre que la Biblia va a decir eso? Estudie, por favor. Lea, por favor. Le estoy dando las citas. No, yo eso no me lo inventé. Está en la Biblia. Entonces, mire qué tremendo este mensaje de parte de Isaías. Buscad a Dios mientras aún puede ser hallado. Dice allí, llamarle en tanto que está cercano. Llegará un momento donde ya no podamos llamarlo porque no estará cercano. Se acaba el tiempo de la gracia, donde lo vamos a buscar y no lo vamos a poder encontrar. El tiempo de la gracia se acaba. Llega el tiempo del juicio, el tiempo del milenio. Por esa razón, este capítulo 55 de Isaías se presta tanto para la liberación del pueblo de Israel y el reino de Judá, como para nuestro momento histórico actual y el momento futuro. Recuerde, buscad a Dios mientras aún puede ser hallado, llamadle mientras aún está cerca. Ojo, esto es tremendo. Dice por allá el libro de Santiago, por eso no aplaces entregarte y acercarte al Señor. No vivas como si la vida fuera infinita. No lo es, por lo menos no la vida terrenal. No aplaces entregarte al Señor, dice la palabra de Dios. Vemos allí en el libro de Santiago, capítulo 4 versículo 8. Y por último, sobre el carácter, el pensamiento de Dios, la forma de pensar de Dios, hay aquí todo un derroche de exposición que es fundamental para que el creyente sepa cómo piensa Dios. No qué piensa Dios, cómo piensa Dios. Para que cuando usted pida, pida conforme a la voluntad de Dios. Para que cuando usted escuche, escuche la voz de Dios, no de otros dioses. Para que no escuche lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios tiene para decirle. Es diferente. Lo encontramos allí claramente. Dice, los pensamientos de Dios son más altos
en nuestros pensamientos. Isaías 55:9, lo acabamos de leer. Lo encontramos de igual manera en el Salmo 92, versículo 5. Los pensamientos de Dios son más altos. Primera clave. Segunda clave, son pensamientos de amor y de paz para sus hijos, no para todos, para sus hijos. Ay, ahora no dijiste pues que era para todos. La invitación es para todos. La salvación potencialmente es para todos, pero si usted no acepta la obra de Cristo, usted ya no es salvo, ya usted no es hijo de Dios. O sea, acuérdese, bíblicamente lo hemos leído muchas veces. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Le invito a que lea el Evangelio de Juan. Listo. Entonces son pensamientos de amor y de paz para sus hijos. Eso lo encontramos en Jeremías 29:11, que estamos estudiando el libro de Jeremías. Hace rato pasamos, no hemos pasado en Jeremías, vamos en el 25. Ya dentro de poquito llegamos al 29, versículo 11. Son pensamientos de amor y de paz para sus hijos. Lo encontramos en Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 15. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y de amor, son pensamientos de bienestar. Los pensamientos de Dios son inescrutables y profundos. ¿Qué quiere decir inescrutables? Si usted no alcanza a sumergirse en ellos, son pensamientos que usted no tiene cómo abordarlos. Los pensamientos de Dios son inescrutables y profundos. Y eso lo encontramos claramente allí en el libro, en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 23, y lo encontramos en el libro de Daniel, el profeta del libro de Daniel, que ya lo estudiamos aquí, en el capítulo 2, en el versículo 20. Los pensamientos de Dios son inescrutables y profundos. Y por último, son pensamientos preciosos, dice la palabra de Dios, allí en el Salmo 139, versículo 17.